El ser humano va a reaccionar ante ciertas cosas de manera diferente. Hay ciertas cosas que van a afectar al ser humano y eso que va a afectar al ser humano va a determinar que reaccione de determinada manera. Y vamos a ver cómo es que el ser humano, por ejemplo, en medio de un peligro, va a reaccionar de alguna manera. Ve el peligro, el miedo hace que se paralice o prefiere salir corriendo o enfrenta a aquello que lo está atemorizando. En otras ocasiones, con la pérdida de un ser querido, puede que entre en la negación, puede que entre en el shock, puede que entre en llanto. Va a reaccionar de diferentes maneras. El ser humano va a tomar a veces ciertas formas de reaccionar en determinadas situaciones. Y cuando estamos delante de la presencia de Dios, también el ser humano va a reaccionar de manera diferente. Cada uno va a reaccionar de una manera diferente. Y queremos estudiar hoy cómo es que reacciona el ser humano, cómo reaccionamos nosotros. La palabra de Dios, hablándonos acerca de la presencia de Dios, nos muestra una figura y es el arca del pacto de la alianza. Allí simbolizaba la presencia de Dios. Y vamos a estar estudiando cómo reaccionan las personas delante de la presencia de Dios. Y vamos a leer en Primera de Samuel capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Aquí los filisteos estaban preguntando: ¿qué haremos del arca de Jehová? Mira, interesante. En otras palabras, están preguntando: ¿qué haremos con la presencia de Dios? Y es una pregunta que cada uno de nosotros se tiene que hacer. ¿Cómo en verdad reaccionamos nosotros? ¿Qué hacemos con la presencia de Dios? Para poder entender un poco la historia, Israel va a la guerra sin consultar con Dios. Va a la guerra y se enfrenta a los filisteos y entran en una batalla. Esta batalla va a ser una gran pérdida para Israel. Muchos murieron, y al tal punto que incluso hasta los hijos del sumo sacerdote Elí también murieron en esta guerra. Pero no solamente eso, sino que el arca de Dios también había sido tomada. Ellos se la llevaron allá como queriendo decir: mira, si tenemos el arca, la presencia de Dios, y se la llevaron como un amuleto para poder lograr la victoria, pero fueron sin consultar a Dios. Esta no era la voluntad de Dios y terminaron llevándose el arca del pacto. Esta fue tomada por los filisteos. Fue algo que impactó a toda la comunidad, incluso al sumo sacerdote. Cuando le dicen que sus hijos habían muerto, este hombre actuó de una manera, pero cuando le dicen que el arca había sido tomada, se echó para atrás y se esnucó. Es que la presencia de Dios era fundamental para el pueblo israelita. Sin embargo, no reaccionaban siempre de la forma como se debería de reaccionar. Ellos allí quedaron turbados grandemente y de una manera asombrosa. Tanto es así que la nieta de Saúl, que estaba dando a luz, le coloca a su hijo: la gloria ha sido desterrada de Israel. Es con este nombre. Le pone este nombre a su hijo: la gloria ha sido desterrada de Israel. Esto es porque había sido tomada el arca de Dios, había sido llevada por los filisteos. Y los filisteos toman el arca como un trofeo de guerra y se la llevan, este objeto, y lo colocan en la casa de Dagón. Allí, en ese sitio de adoración para ellos. Pero su Dios, cada vez que esta imagen, cada vez que el arca era colocada allí, esta imagen caía. Sus extremidades eran rotas y quedaba boca abajo
allí a los pies del arca. Dios le estaba diciendo a los filisteos: yo soy el verdadero Dios. Dios le está diciendo a los filisteos: mira, sabes, yo soy. No es ese que ustedes están adorando. Yo soy más poderoso. Eso no tiene poder. Mira cómo hasta le quito los brazos. Y cada vez que era colocado cerca de alguna imagen de la que ellos adoraban, esta caía a tierra y se rompían sus extremidades. Ellos no sabían qué más hacer y lo tenían allí, y empezaron a salirle tumores en el cuerpo y tumores dolorosos, y la gente empezó a morirse. Ellos no hallaban qué hacer y por lo tanto se la llevaron a otra ciudad y se la llevaron a Gat. Cuando llega allí a los de Gat, empieza a ocurrir lo mismo. Y empiezan a salirle tumores a las personas y empiezan a morirse por de diversas pestes y enfermedades. Y ellos allí, en medio de todos estos tumores dolorosos, deciden llevarla a Ecrón. Los ecronianos dijeron: ¿por qué no traes el arca a nosotros? ¿Quieres causarnos un gran mal? Los ecronianos no querían recibir tampoco el arca. Y ellos empezaron a consultar a su gente para ver qué hacer con el arca, para ver qué hacer con esto. Porque ellos estaban padeciendo de males. Lo consultaron con sus sabios, con sus adivinos, en vez de preguntarle a los que seguían al verdadero Dios, a los israelitas: mira, explícanos, ya hemos visto. Dios le estaba dando la oportunidad a ellos de entender que Dios era más fuerte que sus dioses y que Dios estaba por encima. Lo lógico era que le preguntara: mira, entendemos que este es Dios, ¿qué podemos hacer? Enséñanos acerca de este Dios. Ustedes que le adoran, y tal vez empiezan a ir a entender este Dios. Pero ¿qué es lo que deciden ellos? Y aquí vemos el primer punto: ellos deciden huir de la presencia de Dios. En muchas ocasiones Dios nos muestra su poder, nos muestra que Él está allí presente, pero en vez de buscarle, de entender que Él es Dios, queremos ¿qué? Salir huyendo, escondernos de la presencia de Dios. Le decimos: sabes, no me hables más acerca de ese Dios, no quiero escuchar, me atormenta. Y prefieren salir de la presencia de Dios que tratar de escuchar o de preguntarle a otro: enséñame sobre Dios. Y ellos preguntan: ¿qué haremos acerca del arca? Y mira lo que dice el versículo 6 y versículo 7, lo que le responden ellos. Dice: ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que lo habían tratado así? ¿No los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Le están diciendo: mira, vamos a huir de la presencia de Dios. Vas a tomar el arca, la vas a colocar en un carro nuevo, vas a agarrar 2 vacas que tengan becerro, que estén criando, y la vas a amarrar ese carro de allí. Vas a agarrar los becerros que se vayan a la casa y vamos a ver qué ocurre. Lo natural es que las vacas, al ver que los becerros se están yendo, ellas vayan detrás de su becerro. Pero ¿qué hicieron las vacas? Interesante. Los becerros se fueron, pero las vacas comenzaron a caminar y a caminar por un sendero sin detenerse, sin ir hacia atrás, y empezaron a caminar. Esto les dijo a los filisteos, pudieron entender que realmente Dios estaba allí, que Dios lo estaba llevando. Pero qué increíble. Aquí el arca estuvo 7 meses con los filisteos.
Y ellos pudieron entender que este era Dios y que Dios era más fuerte que sus dioses. Pero los filisteos a toda costa querían liberarse del arca. No querían que quedara allí. Querían liberarse. Nada les sucedió por haberla colocado en un carro. Nada. Podemos entender que ellos lo colocaron allí en ese carro y nada le ocurrió a ellos, porque realmente ellos no conocían y no entendían cómo tenían que hacer las cosas. Más adelante vamos a ver que los judíos, cuando hicieron algo que no debían, entonces sí, Dios los castigó. Pero ellos tomaron el arca, la pusieron en un carro y a ellos nada le pasó. Dios no los iba a castigar a ellos por algo que no sabían, que no comprendían. Ellos fácilmente podían empezar a indagar acerca de ese Dios, pero no querían simplemente huir, simplemente querían escapar. Así que el arca va caminando y llega a Bet-Semen. Cuando llega allí a Bet-Semen, los israelitas que están allí lo ven. Hay una gran conmoción. Agarran el carro, agarran la madera, la utilizan para hacer un holocausto. Las vacas la sacrifican y empiezan a hacer una gran fiesta. Ellos están allí. Están de una manera festejando. Pero ¿sabes lo que hicieron? Y esto es lo segundo que vamos a ver. Delante de la presencia de Dios podemos huir, pero también delante de la presencia de Dios podemos hacer lo malo. Y es que ellos hicieron algo malo delante de la presencia de Dios. Mira lo que dice. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semen porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Ellos hicieron lo malo. Ellos sabían que no deberían de hacer esto. El arca simboliza la presencia de Dios. Esta tenía que estar colocada en el lugar santísimo. El sumo sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo una vez al año. Cuando estaban en el desierto y ella iba a ser transportada de un sitio a otro, esta tenía que ser cubierta para que nadie la viera. Y ellos osaron mirar dentro del arca del pacto. Hicieron lo malo. Hicieron lo que no les era permitido. Hicieron algo que Dios les había dicho que no debería hacerse. Prácticamente estamos teniendo allí una actitud supersticiosa. Porque luego ellos intentaron liberarse del arca porque sintieron que ésta le estaba trayendo como una especie de mala suerte de esta mortandad. Quisieron liberarse. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y tratan de sacarse de ella de encima. Y es que realmente ellos no estaban preparados para tener el arca. Ellos no estaban preparados para estar allí. La pregunta sería, ¿estamos nosotros preparados para estar delante de la presencia de Dios? ¿Estás tú preparado para estar en la presencia de Dios? ¿Qué vamos a hacer con la presencia de Dios? Dios quiere estar con nosotros. Si pensamos que la presencia de Dios en este momento lo llena todo, no es solamente en un lugar santísimo, lo llena en todas partes. Dios está en este momento contigo. ¿Cómo reaccionas tú ante su presencia? ¿Haces lo malo de una manera que ni te importa? ¿Estás allí y puedes hacer lo malo delante de Él? Mira, Israel no estaba preparado para recibir el arca en ese momento. Dios permite que nosotros estemos preparados para estar delante de su presencia cada día. Así que ellos vinieron y le mandaron el arca a otra ciudad, a Kiriat Yarim, y la mandaron hacia allá.
Y cuando llegaron allá, la llevaron a la casa de Abinadab. Y allí estuvo. Ellos vinieron y consagraron a Eliezer, su hijo. Lo santificaron para que se encargara del arca. Y ellos estuvieron allí con el arca. Pero sabes, aquí vamos a ver el tercer punto. Y es que puede ser indiferente. Porque allí estuvo en la casa durante 20 años. Y a pesar de que Abinadab estaba allí, a pesar de que habían santificado a su hijo para que trabajase con el arca, nada ocurrió. El pueblo seguía adorando a Astarot, seguía adorando a los Baales, seguía haciendo cosas las cuales a Dios no le agradaba. La presencia de Dios no significó nada para ellos, no les impactó. A pesar que estaba la presencia de Dios allí, ellos seguían viendo a otros lados. A pesar de que estaba la presencia de Dios allí, ellos seguían adorando a otros dioses. A pesar que estaba la presencia de Dios allí, era ignorada. Fueron, en otras palabras, indiferentes. Somos indiferentes. El tercer punto es la indiferencia hacia Dios, hacia su presencia. Podemos entonces huir delante de la presencia de Dios, hacer lo malo delante de la presencia de Dios, ser indiferente ante la presencia de Dios. Al pasar estos 20 años, el pueblo comenzó a buscar de Dios. Y un gran trabajo de Samuel. Empezó a hacer un gran trabajo, una gran labor. Y el pueblo empieza a buscar de Dios. Y aquí vamos a ver el cuarto punto. Y es hacer lo correcto. Y David fue a buscar el arca. Preparó una cantidad grande de personas. Y fueron todas estas personas a buscarla. David quería tener el arca consigo. Quería tener la presencia de Dios consigo. Quería llevarla a la ciudad donde él estaba. Así que van y buscan el arca. Cuando llegan allá a la casa de Abinadab, tratan de montar el arca en el carro. Y los hijos de Abinadab que se ofrecen para guiar el carro. Allí está Usa, ahí está Ayot, y estos van guiando el carro nuevo. Es un carro nuevo, pero de repente el carro pareciera como que si algo se tropieza y se va a caer. Pero viene Usa y toca el arca para que no caiga. Usa muere insofacto. Esto provocó un gran pánico, porque murió. Y David tuvo gran pánico y prefirió no llevarlo hacia allá. Lo dejó en la casa de Obed-Edom. El arca debería ser transportada como Dios dijo que debería ser transportado. Mira, delante de la presencia de Dios, tenemos que hacer lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Nosotros no podemos ignorar la presencia de Dios, hacer lo malo o hacer lo que nosotros querramos. Él nos ha dicho cómo debemos de comportarnos delante de su presencia. Y es que nosotros debemos de vivir en santidad. Debemos de ser santos. El arca tenía 4 anillos, 2 por cada lado, por el cual pasaban unas varas, y con estas varas es que eran transportado el arca en hombros. Esa era la manera de llevar la presencia de Dios. Esta era la manera de llevar el arca. ¿Cómo estás llevando la presencia de Dios en estos días? ¿Cómo estás delante de la presencia de Dios? Dios nos ha dictaminado cómo debemos de conducirnos. ¿Cómo te estás conduciendo tú ante la presencia de Dios? El arca fue dejada allí en la casa de Obed-Edom. Y allí en la casa de Obed-Edom, él
empezó a adorar y estuvo el arca allí. Pero algo interesantísimo, el arca solamente estuvo allí 3 meses, solamente 3 meses. Y Dios bendijo a la casa de Obed-Edom, a él, a su familia, a todo lo que hacía. 3 meses. Y hubo bendición porque él hizo lo bueno delante de la presencia de Dios. Podemos ver que estuvo 20 años allí con los mismos judíos y nada pasó. Estuvo 7 meses con los filisteos y fue todo un caos, terror. Hubo peste, hubo muerte, estuvo un instante allá. Cuando llegaron allí a Bet-Semen, que llegaron con las vacas y ellos miraron dentro del arca, hicieron lo malo y todos murieron. Y podemos ver que en algunas circunstancias la presencia de Dios duró más tiempo, otras menos tiempo, pero la actuación de cada una de las personas vino a determinar lo que Dios iba a hacer en sus vidas. Algunos solamente duraron poco tiempo. Los filisteos duraron solamente 7 meses en 3 ciudades. Y ellos tuvieron que al final huir de su presencia. Fue lo que quisieron hacer. Y Dios les estaba mostrando que Él era el Dios Todopoderoso y tuvieron tumor. Hubo muerte. Allí cuando los israelitas recibieron el arca por primera vez, miraron dentro. Y a pesar de que estuvieron solamente delante de la presencia de Dios en un instante por hacer lo malo, murieron. Allí podemos ver también cómo duró en la casa de Abimelech por 20 años y nada pasó. Fueron indiferentes ante la presencia de Dios. Allí estuvo el arca, pero ellos seguían con sus vidas, seguían adorando a otros dioses, seguían haciendo lo malo y el arca estaba allí, la presencia de Dios estaba allí y a ellos no les importaba. Y ahora vemos que está en la casa de Obed-Edom. Y él asume la postura correcta delante de la presencia de Dios y solamente pasan 3 meses y es bendecido de tal manera que David, que está en otra ciudad, escucha cómo Dios le está bendiciendo. Y en ese momento no existe internet, no existe, los medios de comunicación no eran como ahora. Pero la presencia de Dios fue tomada en cuenta e hicieron lo recto delante de Dios. Y Dios le bendijo de gran manera. ¿Cómo estás tú delante de la presencia de Dios? ¿Cómo reaccionas tú ante la presencia de Dios? ¿Está la presencia de Dios? ¿No quieres saber de ella? ¿O eres indiferente ante la presencia de Dios? ¿O por esa misma indiferencia ante la presencia de Dios haces lo malo? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué haces delante de la presencia de Dios? Pues Dios desea que hagas lo correcto delante de su presencia. Dios está en todas partes. Dios está a tu lado en cada instante de tu vida. Y Él desea que vivamos una vida de santidad, que vivamos adorando al Rey, que vivamos con una vida de devoción hacia Él. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias por tu palabra, darte gracias por tu presencia. Queremos rogarte que nos permitas entender que siempre estás a nuestro lado. Ayúdanos a no ignorarte y a hacer las cosas bien. Gracias por tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permíteme darte una bendición final. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga
a tu amada nación.